Saludos, profesor Teo. En esta oportunidad, quien le habla es el alumno Marcos Bernardillo de la carrera Mecánica Aviónica Aeronáutica del sexto ciclo. En este último reporte voy a presentar primero comunicaciones VHF, qué datos estoy analizando y qué estoy interpretando. Para comenzar, voy a hablar sobre la comunicación externa que tiene y cómo funciona. Nosotros tenemos Headson para la prueba y por otro lado tenemos el equipo que está ubicado en la cabina. ¿Cómo funciona esta transmisión y esta recepción? Nosotros vamos a tener aquí un speaker, el cual podemos tener en ambos lados. Vamos a tener una caja de transmisión receptor y vamos a tener un potenciador, un modulador y la antena en sí. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? ¿No? En todo momento este equipo va a estar en recepción. ¿En recepción qué quiere decir? Que todo momento va a estar captando datos, va a estar contando señales de voz, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros para poder transmitir, nosotros tenemos que llevar el botón de PPT a tierra para que se mantenga la recepción en off y entre a tallar el transmisor. Transmisor viene a tallar, viene la señal, viene la voz. La voz entra, viene a ser modulada, entra en la modulación de pico a pico, se mantiene dentro. Cuando viene el potenciador. El potenciador viene a emitir la señal en ondas electromagnéticas hacia la otra antena donde tú quieres transmitir y ahí va a ser recepcionada y va a ser todo lo inverso que es mencionado. En este proceso, ¿qué venimos a tallar? Nosotros tenemos que tener dos cosas en sí, la potencia directa y la potencia reflejada. La potencia directa es para saber qué mayor tienes, ¿no? Si es mayor la reflejada o si es mayor la directa. Como nosotros, como aviónicos, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre tiene que ser la directa porque la reflejada no va a permitir que llegue hasta el otro lado. Y eso tenemos un rango de 1 a 3. Esto viene a ser una atenuación. La atenuación va a ser en base a un cálculo ROE, que va a ser uno más y uno menos entre lo reflejado y lo directo. Esto va a ser un cálculo y ese cálculo te tiene que dar 1.3, 1.2. Si tú te mantienes en ese rango, es muy factible que ese cálculo se haya hecho de manera correcta. Entonces es como un dato principal. La otra parte es la interna. La interna viene a ser como un communication entre cabina, piloto, tripulación y también puede ser entre una torre, pero esto viene a ser en paralelo. Puedes mantenerte comunicándote con tripulación como también puedes mantenerte comunicándote con otra persona o con otra torre. Eh, Esto viene a ser de diferentes partes, pero si nosotros entendemos bien cómo se trabaja en esta onda, cómo se trabaja en una frecuencia, vamos a poder obtener un mayor entendimiento de la comunicación. Para seguir hablando del sistema VHF, como dato experimental en el laboratorio, nosotros hemos tratado de emitir una señal y sea recepcionada por lo que supuestamente está en el avión. Nosotros tenemos que modular la frecuencia a 134.9 o es dependiendo lo que te indique manual. Nosotros vamos a guiarnos de eso. Nosotros también tenemos que, por otro lado, también tener la misma frecuencia. Inalámbricamente esto se va a comunicar. Como ya antes mencionado, cómo trabaja es presionando el PPT para llevarnos a tierra y que solo se mantenga en modo transmisor un solo equipo y el otro constantemente va a estar en recepción. Lo importante de esta práctica no es poder escuchar lo que te está hablando. Yo creo que es lo más simple de este laboratorio. Lo más complejo es entender el funcionamiento y entender el por qué está pasando o a veces no captando la señal que en algún momento me ha pasado. Porque una frecuencia, dependiendo del rango que te encuentres, si ya sea 40 o 90, si estás entre esos parámetros vas a tener una buena comunicación, ya que va a tener que mucho ver la atenuación y mucho va a tener que ver el batímetro y la manera de cómo utilizas el cálculo ROE para poder ver si estás en la frecuencia y si no tienes mayor reflejada o menor directa. Eso es muy importante. Tiene que ver también las condiciones en las cuales se encuentran las antenas, ya sea de este equipo o del equipo receptor. Todos esos parámetros que he mencionado es muy importante. Como acabo de mencionar y para concluir este laboratorio, estoy mencionando que lo complejo no es poder escuchar, lo complejo es entender el funcionamiento, saber las pautas que se debe hacer, el procedimiento
y poder obtener. Para continuar con el reporte número 4 voy a hablar sobre checklist. Checklist es una hoja de diferentes sistemas para ver la comprobación y cómo están trabajando, si están trabajando adecuadamente o no. Entonces, como primer paso, ¿qué debemos hacer? Nosotros vamos a encontrar la aeronave tal y como el piloto la entrega y la vamos a tener en la toma que se requiera. Según este requerimiento que aplica en este caso para el Airbus A320, nosotros vamos a tener que apagar la aeronave. Apagar la aeronave, la puerta debe estar abierta y el primer paso es trabajar con el MCDU2. Acá lo acabo de mencionar y que debes presionar el clutch de acá, el número 1 del lado izquierdo, left. En este caso tienes que apagar, se apaga todo por completamente. ¿Y qué es lo que te dice? Lo que te dice es que vas a encender la aeronave en base al overhead panel que tienes encima, pero lo que te está mandando es que debes comprobar que los inerciales se hayan apagado, comenzar a darle luz a toda la cabina y todos esos procedimientos lo vas a hacer en base a lo que te pide. Aquí lo puedo leer, te están pidiendo que enciendas las baterías como ya sabemos no pueden estar solas, entonces tiene que tener planta externa o APU por un solo momento, luego ver si el APU está trabajando adecuadamente. Como lo puedes ver en base a los ACAM que tienes en el lado abajo, vas a ver cuando incrementa el rango de power. Entonces eso es muy importante. Lo difícil también en este proceso no es hacer el listado, el checklist o el plan de vuelo. Lo importante es saber que lo que estás haciendo debe darte como un trabajo normal. ¿Y qué es lo que pasa si no haces un trabajo normal? Vas a tener que los inerciales en un tiempo determinado, ya sean 4 o 5 minutos, no se alinearon. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No pusiste bien dónde te encuentras, el dato que vas a insertar en el MS1. Primero insertas un dato para tener la fijación donde te encuentras y luego vas a poner los datos del aeropuerto que te encuentras y del aeropuerto a tu destino. Esos datos van a ir, lo trabajas en el MS1 de MS2, es dependiendo. Vas a darte cuenta cuando están los inerciales encendidos o trabajando adecuadamente, cuando en los PDFs vas a tener ya datos visibles, ¿no?, para el piloto. Yo mencionando solo los inerciales no es parte de la checklist. Entran también a tallar el anti-ice, entra a tallar encendido de motores, entra a tallar luces. Las luces están todos en un overhead panel en un lado izquierdo. ¿Qué viene a decirte esto? Que vas a hacer todas las comprobaciones luces. Cada vez que haces un on, sales del simulador, te fijas, haces un 360 y óptimo. Si pasa, bacán. ¿Qué además también haces? Haces luces de navegación, luces beacon que sirven para encendido de motores y cuando van a arrancar motores. Cada luz tiene un porqué. Tienes luces de taxeo, tienes ambas luces, puedes encender una luz, tienes luces de alerón, tienes luces del mismo tren principal. Todo ese tipo también se hace chequeos. También tienes componentes de radios, anti-skid, parking brake. Entonces, eso es, ¿qué viene como interpretación final? ¿Qué viene a decirte un plan de vuelo, una checklist? Es que cada paso que tú realices en base a una hoja, un manual que tengas, debe darte correcto. ¿Y qué es lo que pasa si no está trabajando adecuadamente? Y si tienes un vuelo, prácticamente ves un mail y ves si puedes levantar ese reporte, si puedes diferirlo. Si no se puede diferir, prácticamente queda en tierra. Si se puede diferir, no obvies ese paso, sino recalcas ese paso, informas a todas las autoridades pertinentes, pero ya tienes una lista de cómo se va a realizar, ¿no? Y esto es muy importante y esto es muy viable para una persona que lo hace por simulador. Ya cuando se llega a trabajar es en real y no va a ser diferente, va a ser prácticamente igual. Solo tenemos que guiarnos de nuestro manual, el paso a paso debemos seguir y prácticamente vamos a tener adecuadamente un buen funcionamiento. Bueno, para continuar sobre el reporte número 4, voy a presentar sobre el AFCS, que viene a ser una ayuda para el piloto, el cual nosotros podemos utilizar el MCDU como un extra para poder navegar utilizando diferentes waypoints. Aquí en esta imagen que estoy presentando en mi laptop, podemos ver que tenemos una elevación, una altitud selectada
pero nosotros podemos cambiarla dependiendo que en la altitud que nosotros hemos seleccionado, por factores climáticos, nosotros podemos seleccionar otra. Eso como podemos trabajarlo como el MCDU. Acá también podemos en navegación, en el PDF que podemos observar, tenemos Watt Points. Los Watt Points nos sirven, ya antes trabajado, como puntos de fijación para utilizar, guiarnos en base a nuestro rumbo y poder llegar hasta nuestro destino final. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Esto nosotros, por condiciones exteriores, climáticas o lo que te indique la torre, podemos utilizar otras maneras de cómo poder llegar a nuestra indicación. Entonces, en ese caso nosotros podemos utilizar el MCDU, como vuelvo a mencionar, el una diferente manera de cómo utilizar hasta ese punto. Entonces podemos cambiar de altitud, podemos cambiar de velocidad, de vertical speed, podemos utilizar diferentes factores para nosotros llegar hasta ese punto requerido, ¿no? Para continuar con el reporte número 4, estoy hablando sobre el troubleshooting. El troubleshooting viene a ser un cazafallas en español, el cual nosotros vamos a tener que seguir una secuencia según el manual nos está indicando para poder resolver una falla. Esto nos indica que tenemos una pérdida de un generador o del otro. Ya sabemos que en una aeronave tenemos ambos generadores. Esto donde lo vamos a poder visualizar en el sistema ACAM, el cual podemos ver cómo está trabajando. ¿Qué es lo que pasa en este dato? En este dato nosotros estamos analizando qué es lo que pasaría si un generador u otro se desconecta. Según estos trabajan en paralelo, si uno se desconecta, el APU automáticamente entra a tallar, entra a funcionar y reemplaza lo que el generador no está generando, ya sea en energía, ¿no? Pero esto va a entrar prácticamente automáticamente a tallar siempre y cuando el BTC se encuentre en posición off. Pero ¿qué pasa si se encuentra en posición off? No entraría a tallar automáticamente el APU. ¿Por qué? Porque tenemos el BTC en off. Pero nosotros, ¿cómo podemos saber a cuánta velocidad está controlando la corriente, cuánta corriente está entregando? Eso lo vamos a tener en el GCU. En el GCU es lo que va a controlar todos esos parámetros y es lo que nosotros podemos visualizar en base a lo que nosotros estamos viendo en el ACAM, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este diagrama, el cual va a ser igual en el ACAM que vamos a tener. Esta es la fuente, vamos a tener alterna y va a ser convertida en continua para tener en todos los sistemas. Entonces nosotros tenemos el APU y estas conexiones. Ahorita supuestamente está trabajando correctamente, pero ¿qué es lo que pasa si tenemos pérdida del generador 1 o del generador 2? Entonces el APU directamente entraría a tallar y acá ya no tendrías ninguna de estas entradas abasteciendo a todo el sistema de electricidad. Entonces, pero esto va a cumplirse siempre y cuando el BTC se mantenga en off. Pero ¿qué pasa si está en on? No vas a poder trabajar con el APU, ya que el APU va a entrar a tallar automáticamente. Entonces solo tendrías un generador. Entonces ahí entrarías en caso de emergencia. Pero si normalmente es lo que vas a tener, que el BTC se encuentre en on, no vas a tener ningún problema, ya que va a entrar a tallar el APU como trabajando y reemplazando al generador que no está funcionando. ¿Qué quieres decir con eso? Que de una u otra manera tienes un caso de emergencia, vas a tener un sistema activo y rápidamente va a entrar automáticamente a trabajar, como en todos los sistemas que nosotros encontramos en la aeronave. Y esto nos indica como un troubleshooting, ya que nosotros podemos resolver una falla siempre y cuando tenemos el manual, tenemos la lista de secuencias que nosotros debemos hacer, ya sea por el MCDU, el FDS y todos estos sistemas para poder resolverlo. Entonces, en conclusión a todo lo mencionado desde el VHF de comunicaciones, el checklist, que es un procedimiento muy importante para un prevuelo, luego viene a ser al ADFS y ahora con este sistema del troubleshooting, cabe recalcar que son secuencias que uno tiene que tenerlas bien claras. O sea, no nos va a servir de nada tener en cuenta si lo hacemos funcionar y si captamos una señal. Lo más importante es saber el funcionamiento, porque así tú sepas cómo trabaja, vas a poder resolver un problema, ya que como técnicos
para eso mismo nosotros estamos trabajando, para resolver problemas, no para saber cómo se hace, sino para poder hallar una solución a un problema que se puede captar. Y como último video de este curso, cabe mencionar, profesor, que de verdad muchas gracias por lo enseñado. He tratado de dar lo mejor de mí. Por muchos factores he estado bajando algunas notas, pero nada, de verdad, muy agradecido con usted, con su persona y espero dar lo mejor de mí cuando ya termine TechSoup, ¿no? Y nada, gracias. De verdad, muchas gracias.